Dibujo contra color. El tema no es nada nuevo. En el siglo XVI tenemos a Miguel Ángel y a Tiziano. En el siglo XVII tenemos a Poussin y a Rubens. Bueno, las tintas llegan más que recargadas al siglo XIX y nos encontramos con dos artistas que ya eran bastante reconocidos y que tenían formas totalmente distintas de mirar el arte. Uno más mayor, bastante consolidado, llamado Jean-Auguste Dominique Ingres. El otro, más joven, más revoltoso, más caótico, llamado Eugène Delacroix. Los dos tenían un temperamento que, como les digo, y se engancharon a esta pelea, que va. Les doy la bienvenida una semana más y por cierto, si es la primera vez que pasan por este canal, les propongo 3 cosas. Una, que se suscriban. Y segundo, les recomiendo que vean la entrada que tenemos de Ingres y la entrada que tenemos de Delacroix. Ahora, vamos a ponernos en tema. ¿Qué estaba pasando en Europa, concretamente en Francia, concretamente en París, que ya era en ese momento la nueva capital artística, como para que se diera esta pelea? Hasta entonces se había pensado en representar el mundo exterior como algo objetivo, como algo que estaba ahí y que la inteligencia humana era capaz de imitarlo y de entenderlo. ¿Qué pasa? En 1812 se incorpora al diccionario franco-alemán la palabra subjetivo. Y esto, créanme, que fue un parteaguas, porque ahora tenemos un mundo objetivo y un mundo subjetivo. De un lado tenemos a la ciencia y del otro lado tenemos a las artes, a la poesía, que van a explorar este mundo objetivo para poder traducirlo en su propia expresión. Y entonces, en muy pocas décadas, vamos a ubicarnos más o menos en un periodo temporal de 1789, en Revolución Francesa, hasta 1830, 1840, pasamos por distintas formas de pensar esta expresión. Y acá, bueno, claro, se empezaron a dar debates en todos los ámbitos, ¿eh? No solamente estamos hablando del arte. Entonces, al mismo momento, vemos expresiones como en el diario The Guardian, en Inglaterra, donde se publica una nota que dice que todo arte verdadero tiene que tender a imitar la naturaleza, muy en estilo neoclásico, mientras que al mismo momento tenemos corrientes que dicen basta de las disciplinas racionales, nos queremos expresar, queremos dejar que aflore nuestra subjetividad. Pero a ver, ¿qué pasa? Todavía Francia era la que tenía la batuta en el mundo del arte y la verdad es que ya en el siglo XVIII, bueno, la impronta del rococó, el mundo sensible, otras formas de captar la actividad humana. Este mundo sensible habilitará el mundo de las pasiones, que se va a acentuar durante el siglo XIX. Y ahí aparecen otras cosas también, aparece el paisaje como ese espacio en donde está inserto el hombre y que subyuga al hombre. Ahora, esto no implicó que en la primera mitad del siglo XIX Francia fuera un centro de ebullición y un campo de combate de todas estas miradas artísticas contrapuestas. Y entonces, para resumir más o menos las dos posiciones preponderantes, porque créanme que no eran las únicas tampoco, ¿qué podemos decir? Que por un lado tenemos al romanticismo con su gusto por el color, frente al neoclasicismo con su gusto por la línea y por el dibujo, al romanticismo en la búsqueda de temas originales, mientras que uno podría pensar que el neoclasicismo se apega a los temas más bien regulares, a los tópicos más comunes. ¿Qué más podemos decir? Bueno, que las formas de composición del romanticismo son más bien abiertas y no procuran necesariamente una estructura, y que en el neoclasicismo, bueno, siempre se busca un cierto formalismo. Y ahora que ya más o menos tenemos la escena montada, hay que decir lo siguiente: la rivalidad de Delacroix-Ingres le dio ese sazón al debate en la primera mitad del siglo XIX. Tenemos a Ingres, que había sido alumno de David y que se ganó su reputación a base de la línea, a base de dibujar. Entonces se lo pone en el rincón de los neoclásicos. Esto ya lo vamos a discutir también, ¿eh? Y por otro lado tenemos a Eugène Delacroix,
dijimos que era el más joven, que rápidamente se vuelve el defensor de los románticos, con sus composiciones caóticas, con el uso del color, sin ningún tipo de restricción. Pero hay que decir una cosa, Delacroix también fue alumno de David. Y ahora, cual documental policial, digo lo siguiente: París, 1827, Salón de la Academia de Bellas Artes. Esta es la fecha y el lugar en donde comienza la gran disputa, porque ambos presentan dos obras que hoy por hoy son legendarias. Lo tenemos a Ingres con la apoteosis de Homero, y lo tenemos a Delacroix con La muerte de Sardanápalo. La obra de Ingres, inspirada en la escuela de Atenas de Rafael, lo que nos viene a mostrar es al poeta griego Homero frente a un templo clásico, majestuosamente sentado en un trono y coronado por el universo. ¿Qué es lo que vemos a sus pies? La Ilíada y la Odisea, sus dos grandes obras. La obra es muy cuidada, muy simétrica, a pesar de todos los personajes que tienen. De hecho, si trazamos las líneas por las cabezas de los personajes, queda prácticamente el mismo dibujo, ¿no?, que este templo griego de fondo, muy prolija, muy delineada, con personajes más que clásicos y guiños a todas las personalidades importantes del mundo del arte, del mundo de la cultura, de la filosofía, de la ciencia, a lo largo de la historia. El trabajo con los colores es muy correcto, bastante delicado, siguiendo un poco la tendencia de Rafael, y no nos cabe duda que la línea es la que predomina, que hay un trabajo de dibujo y de diseño del espacio muy, muy elaborado, meticulosamente elaborado, diría yo, por Ingres. Y por otro lado, La muerte de Sardanápalo de Delacroix, en donde nos encontramos con esta historia muy romántica, basada en un legendario rey sátrapa que está rodeado por el enemigo y, esperando su muerte, decide suicidarse con todos sus bienes, esclavos, concubinas y posesiones materiales. El tema es morboso, es fuerte, el carácter de la composición es totalmente caótico, hay una profusión del color, líneas nerviosas, pinceladas potentes, no encontramos muchos rasgos de dibujo. Y ahora llega el momento, claro, de las evaluaciones, de la crítica, de lo que opinaba también la gente. Hola, ¿qué tal? Ya se imaginan, los que vieron la entrada sobre Delacroix saben que lo mataron con La muerte de Sardanápalo. Incluso voy a decir lo siguiente, como para que se entienda la idea. Los mismos románticos entre los románticos, como Víctor Hugo, dijo que era una masacre esa obra. Dijo que era una masacre de la pintura. A ver, sí, no le fue bien. Y claro, el que miraba un cuadro y después veía toda esta cosa tan armoniosa de la apoteosis de Homero decía, pero qué bien Ingres, es nuestro predilecto. Incluso ya empezamos a encontrar fuentes que chusmean y dicen que cuando Ingres miró la obra de Sardanápalo dijo, esto es un escándalo. Con lo cual podríamos plantearlo, ¿fue Ingres el que tiró la primera piedra? Y ahora que ya tenemos todo listo, faltaba tirar el fósforo. Y me río porque las derivas de estas cosas son mucho más profundas de lo que uno cree a veces. ¿Ustedes creen que la política, que el poder, que la idea de la moral y la ética no estuvo metido en todo esto? A ver, Ingres venía de capa caída porque con la obra que había hecho para Napoleón, ese retrato tan hierático, además que no le gustó a nadie, bueno, venía medio mal, con lo cual con la apoteosis de Homero no quería fallar. Cuando aparece este escandalete de Delacroix, queda rápidamente catapultado como el líder de los románticos. ¿Y qué es lo que pasa con la política? Bueno, empiezan a pugnar con que estos románticos eran todos revolucionarios, venían a destruir todo el orden, venían a destruir la sociedad. Con lo cual empezaron a ensalzar a Ingres como si fuera el campeón de los neoclásicos. Y no solo eso, sino que los republicanos empezaron a asociar el uso del color y el uso desmedido de estas formas expresivas con los antipatriotas. Decían que lo que estaban copiando era a los ingleses y por tanto estaban yendo en contra de Francia. Y avanzamos en esto y ya tenemos construidos los dos grupos. Ahora, tenemos la banda de los neoclásicos y la banda de los románticos, los patriotas y los antipatriotas. Ahora yo les propongo pensar lo siguiente. Pregunto,
Angres, el rey de los cuerpos deformados, ¿era realmente neoclásico? No puedo menos que invitarlos a ver a esta gran odalisca, en donde no hace falta que les diga que el largo de los brazos, el largo de la columna, cuántas vértebras tiene. Hay algún académico que se tomó el trabajo de decir que por lo menos tiene 2 vértebras de más. Parece ser una obra que está bastante alejado del campo de los tradicionalistas y de los cánones clásicos de la escuela de David. Sin embargo, lo que sí podemos decir viendo esta gran odalisca, que por cierto es preciosa, la forma en la que Angres trabaja las carnaciones y demás es muy sutil, que hay un predominio de la línea. En ese sentido, sí podríamos decir que Angres, más que neoclásico, está del lado del dibujo. Porque claro, ¿qué tenemos adelante? A Delacroix, que declaraba cosas como esta. No me gusta la pintura razonable, dijo en su diario, porque llevaba un diario de registro, en 1824. O también escribía cosas así. Puedo ver que mi mente confusa tiene que girar, derrumbarse, intentar cientos de formas antes de llegar al grano. Los diarios de Delacroix son una maravilla, ¿no? Por suerte tenemos testimonio de mano directa. ¿Y a esto qué le pone? Bueno, que se interesa por temas que no son los más comunes en la pintura que se presentaba a la academia en ese momento, que, bueno, también tenía todo un grupo, ¿no? Entre ellos Baudelaire, lo voy a nombrar mucho porque, de hecho, ha escrito sobre Delacroix, un gran defensor y aparte un intelectual muy reconocido. Esta búsqueda constante de romper con cualquier canon que pudiera poner la academia. Yo creo que, no sé, si la academia decía metamos manchas por todos lados, creo que Delacroix se hacía dibujante. Pero esto no quedó en el Salón de 1827, ¿eh? Tenemos más episodios todavía por delante. Ahora aparece un tercer factor. Vamos a llamar el momento de los medios. Digamos, el momento donde la disputa se hace pública, ya no es entre un grupito, sino que empiezan los diarios, los panfletos, ¿no? Escándalo, son los medios, los periódicos fundamentalmente, en donde los críticos empiezan a partir aguas, ¿no? Ya habían empezado los políticos, ahora siguen los críticos y los ubican de un lado y del otro. La mejor parte, la ironía de todo esto, es que esos mismos críticos lo venían matando a Angres por las obras que presentaba, pero bueno, ahora había que tomar un bando. Entonces vamos a ver la revista Le Artiste, que en 1832 publica esta idea de confrontación en términos de genios, el genio antiguo y el genio moderno. Angres pertenece en muchos aspectos a la época heroica de los griegos, quizás sea más escultor que pintor, se ocupa exclusivamente de líneas y formas, descuidando intencionalmente la animación y el color. Delacroix, por el contrario, sacrifica deliberadamente los rigores del dibujo a las exigencias del drama que representa. Su actitud, menos casta y reservada, más ardiente y animada, enfatiza el brillo del color sobre la pureza de la línea. Y en 1846 ya toda esta discusión va tomando formas de caricaturas. Entonces nos encontramos con este Angres versus Delacroix, que apareció en el segundo volumen de Le Diable en París, y aparece, bueno, esta forma estándar de disputa o de confrontación entre línea y color. Delacroix está plantado ahí desafiante junto a un pincel de punta peluda, ¿no? Con un cartel que proclama la línea es un mito. Cuelga ante su antagonista un saco abultado etiquetado como ley de los colores. Angres cuenta con un estandarte suspendido de un portalápices, porte-cariones es en francés, por eso me mareo, y se declara el profeta de las canas. También ven que señala con mucha autoridad una línea ahí serpenteante, ¿no? Como diciendo, ahí. Y tiene la inscripción, las líneas de Rafael son, bueno, corregidas, suplementadas, ampliadas por Messier Angres. Y de esa caricatura nos pasamos a esta de 1849 de Bertal, que creo que debe ser la más famosa, en donde ya los artistas están por batirse a duelo entre el color y la línea. Uno está armado con un pincel, que por supuesto ya imaginan que es Delacroix, y otro tiene una lapicera, un lápiz, que es Angres. Estos dos caballeros parecen estar en un torneo, ¿no? de justas. Y de hecho, fíjense que Delacroix tiene una paleta a modo de escudo y hay que sumar las frases que aparecen ahí en los escudos de cada uno, en donde puede leerse que uno dice, la línea es color, Delacroix, y el otro dice, el color es una utopía, larga vida a la línea, dice Angres. Pero hasta ahora solo teníamos lo que había dicho Angres cuando vio el Sardanápalo. ¿Qué pasa? En 1846 hay un crítico de arte llamado Théophile Doré que reprochó a Angres, es decir, a esta idea de pintor clásico, su indiferencia, y lo voy a citar literalmente, indiferencia en materia de
todo lo que interesa profundamente al hombre y a la sociedad. ¿Y qué pasa? Que Delacroix enfatiza este punto, como diciendo que Angres no se preocupa por la sociedad. Y dice entonces Delacroix lo siguiente: este es un vicio radical, una ausencia de corazón, de alma y de razón, que según él era característico de su rival Angres. Y Delacroix va más allá y en 1850 hace este dibujo, que es un dibujo de un estudio de animal. ¿Y qué hace? Mete una caricatura de Angres. ¿Y por qué esto se estaba acentuando cada vez más? Bueno, porque parece que Delacroix estaba indignadísimo porque Angres le había bloqueado las postulaciones que había hecho el Instituto de Francia, que será un puesto que consigue después mucho más tarde. Pero bueno, había llegado a sus oídos que Angres medio que lo estaba tirando al bombo para que no le den esa posición. Angres también redobla la apuesta y parece que en un salón del Louvre justo pasó caminando Delacroix y Angres a los gritos pidió que abrieran las ventanas porque olía a azufre. Quiero decir, es bastante belicoso los dos. Y esto va a más, porque miren la anécdota que publica el New York Times en 1883. Parece que los dos artistas fueron convocados a una cena con un banquero americano. No sabemos si sabían que iba a estar el otro o no, y la cosa fue muy tensa. Hasta que en un momento Angres se cansó, se para con el café en la mano y le espeta lo siguiente a Delacroix: dibujar, señor, es honestidad. Dibujar es un honor. Y parece que se agitó tanto que se tiró el café encima. Y salió despavorido del lugar y los otros se quedaron ahí tipo... ¿Pero qué pasó? A lo cual Delacroix, ni lerdo ni perezoso, magnánimamente dijo lo siguiente: el talento puede ser exclusivo, la estrechez es a menudo la condición de su existencia. Los tabloides de hoy se la pasarían en grande. Y el New York Times, cuando cuenta esto, retoma la siguiente descripción: Angres se enorgullecía exactamente de esas cualidades de exactitud y precisión que le faltaban a Delacroix, mientras Delacroix era bondadoso y no odiaba a nadie. Angres tenía algo del temperamento del matón y odiaba cordialmente a Delacroix. Y todo esto termina explotando en la Exposición Universal de 1855 en París. Me río porque es fantástico esta historia. En donde se los había convocado a los dos para hacer una suerte de retrospectiva de sus obras y obviamente pidieron pabellones separados. De hecho, acá tengo unas fotitos que muestran de un lado donde tenemos las obras de Delacroix y a la derecha donde tenemos las obras de Angres. Finalizada toda esta etapa del escándalo, a ver cómo podemos pensar un poco esto, porque más allá de lo anecdótico, algo tenemos que aprender de todo esto. Entonces, uno puede pensar que hubo dos tipos de problemas. Quizás no tanto personales, porque a ver, Angres era bastante mayor que Delacroix. Yo lo que creo es que se generó un debate, una riña, por decirlo de alguna forma, entre los dos, porque lo que le pasó a Angres es que fue reconocido de muy grande, fue reconocido tarde, es como que venía una generación atrasada a Angres. Piensen que Angres hizo gran parte de su carrera en Roma porque se llevaba tan mal con la crítica francesa y le iba tan mal con las obras que presentaban que el tipo no se sentía cómodo en absoluto y recién logra un poco de gloria, estamos hablando de 1827 en adelante, y para ese momento ya Delacroix creía que era su momento de explotar, su momento de cambiar las cosas. Entonces hay ahí como dos reconocimientos a la vez muy, muy distintos, digamos, de personas que tienen una forma de ver el arte muy distinta. Pero acá llegamos a un momento clave y es, vamos a pensar cuáles son los temas del romanticismo. Uno podría pensar la guerra, pensemos en todo lo que implicó, ¿no?, las guerras napoleónicas. Entonces la guerra y la colonización, la descolonización, la lucha por la libertad de los pueblos era un tema bastante constante. Dijimos, ¿no?, lo sublime, la subjetividad, el paisaje, los grandes paisajes, el mar, las tempestades, esos momentos de la naturaleza que hacen que el hombre se vea pequeñito, que corra el riesgo a través de mirar el cuadro, porque nadie podría estar en olas o en montañas como las que se pintan sin morirse, en esencia. Tenemos también el oriente, el exotismo, la búsqueda de mundos lejanos, y también un poco de la mano de esto tenemos el pasado, la Edad Media. Se empieza a revalorizar lo que pasaba en la Edad Media. No podemos dejar de pensar que estos temas de alguna manera traspasan la obra de los dos. Yo preparé 5 ejemplos comparativos de obras, que los vamos a ver bastante rápidos, pero quiero
que podamos determinar realmente cuán distintos eran. El afán por los grandes maestros. Cuando uno piensa en Delacroix, dice, no, pero él rechazaba a los grandes maestros, no sé qué. No. A ver, que el tipo no haya procurado ir a Roma era una búsqueda personal, pero sí es cierto que fue un tipo muy atento y gustaba mucho de la obra de Rafael y también de Miguel Ángel. Si no, miremos esta Virgen de las Cosechas, que es de 1819. Hay una clara referencia a las Madonas florentinas de Rafael, la delicadeza de las posturas, también cierta tendencia a la línea. Y por otro lado, miremos alguien que claramente se confesaba un seguidor de Rafael, que era Angres, y nos encontramos con esta Virgen, que está adorando a la hostia, que es de 1854. Bueno, la mirada, la expresión, la delicadeza de las carnaciones, los dedos de las manos, miren una y la otra, son muy, muy similares. Segundo ejemplo, el cruce que hacían de lenguaje. Miremos este sueño de Ossian, de Angres, absolutamente romántico en cuanto a su temática, además también bastante atrevido en cuanto al color. Por cierto, la historia de Ossian es súper interesante porque se supone que se encontró un manuscrito antiguo de la Edad Media que refería a este personaje gaélico y demás, y después fue todo un verso inventado. El tipo que lo escribió lo había inventado él, pero bueno, esto es otra historia, se la voy a contar en otro momento. Vuelvo a la idea de lo atrevido de este cuadro. Ossian es un anciano que está apoyado sobre un arpa, está durmiendo y ante él aparecen, bueno, las imágenes de lo que está soñando, esas figuras en un color muy muy claro que parecen casi estatuas, diría yo. Y entonces que bueno, que también vemos a Delacroix y de repente nos encontramos con la muerte de Marco Aurelio. Miren qué tema neoclásico. Marco Aurelio está representado en el centro de la obra como un hombre anciano y enfermo, que tiene sujeta el brazo a un joven vestido de rojo, ¿no? Que es su hijo Cómodo. Está rodeado ahí de otros personajes, todos claramente delimitados, con una composición bastante equilibrada, algunos trabajos delicados de líneas en el suelo, por ejemplo, o en la pared del fondo. Claramente hay cruces de temáticas, tanto románticas como neoclásicas, en uno y en otro. Y me quedo con el sueño de Ossian de Angres y me voy a ver como tercer ejemplo esta obra de Delacroix, que es Los Cruzados en Constantinopla. ¿Por qué digo esto? Porque más allá de las diferencias de composición, los dos en este caso están buscando la Edad Media como horizonte. Cuarto ejemplo, los dos vivieron un momento trovadour. A los que no conocen sobre el romanticismo trovadour, que es en realidad casi la antesala del romanticismo más afianzado, les voy a dejar por acá el link, pero bueno, los dos también buscaron temas de estos momentos gloriosos o momentos épicos, en realidad, de esos que tenían que ser contados, donde se escarba en hechos históricos más casi de revista de chismes que de otra cosa, ¿no? Y entonces, ¿qué hace Angres? La muerte de Leonardo da Vinci, ¿no? Y lo vemos ahí a Francisco I tirado sobre la cama, abrazando al gran maestro en un momento dramático. Y por cierto, que veníamos de la obra anterior de Los Cruzados de Delacroix, miren los rojos, el color potente de esta obra de Angres también, todo muy prolijo, por supuesto, pero la potencia de esos rojos es fantástica. Y Delacroix hace lo suyo cuando pinta este cuadro en donde el duque de Borgoña descubre que el amante de su contrincante es su propia mujer. Escena más chimentera no debe haber en la historia del arte, pero bueno, quiero decir, los dos también tuvieron su búsqueda estética en algún momento y temática en el movimiento trovadour. Y el ejemplo número 5 es bastante claro, creo yo, y tiene que ver con el orientalismo. Entonces nos encontramos con esta obra de Angres, en donde vemos la odalisca, la esclava, la música, toda esa construcción exótica del oriente, colorida, detallista, o las mujeres de Argel en su apartamento de Delacroix. La orientación al detalle, cuando hablamos de los temas de orientalismo de uno o de otro, es impresionante, Por supuesto podríamos tener muchos más ejemplos. Si uno ve, por ejemplo, los dibujos, los estudios preparatorios, tanto de Angres como de Delacroix, ahí creo que incluso hay mucha más similitud. Ahora, vamos a entender el camino de uno y el camino del otro. Angres fue un artista que se encontró constantemente dividido en su producción por lo que venía del movimiento neoclásico, por lo que venía del academicismo y por lo que él quería expresar en cuanto a sus temáticas, en cuanto a su búsqueda, siempre a través de la línea, hay que decirlo, pero también de romper con esos cánones clásicos. O sea, Angres de neoclásico poco y nada. Quiero decir, si bien era 20 años mayor que Delacroix, Angres fue el primero
o estuvo entre los primeros que entendió que había que cambiar las temáticas, que había que mirar otros horizontes, que había que incorporar otras búsquedas. Y tal fue así que creo que se anticipó muchísimo a su época y por eso le fue tan mal con la crítica y con todo Angres. Sí podemos decir que hay características clásicas en Angres, por supuesto. El color está supeditado al dibujo, hay un acabado preciosista. De hecho, Angres mismo decía lo siguiente: el dibujo comprende 3/4 partes y media de lo que constituye la pintura. ¿Y cuál es el camino de Lacroix? Bueno, el camino de escapar a la norma, a que te obliguen a hacer algo, a escaparse de la academia. Y en este escape, en esta fuga, ya sea interior o real, bueno, aparecen los rasgos más potentes del paisaje, del color. Se permiten otras opciones y otras miradas que claramente están por fuera de la academia. Y entonces vamos a ver en qué confluyen estos caminos y ya nos acercamos a nuestra conclusión y cierre. A ver, lo que quise recuperar en el camino de Angres y en el camino de Lacroix es que uno no hubiese existido sin el otro, quiero decir. Está claro que lo que se habilita a partir de la obra de Angres, no él solo, por supuesto, ¿no? Pero estamos hablando de estos dos personajes en concreto, es un camino de ida en donde hay una lucha, una pugna constante por empezar a reflejar esta subjetividad de la que hablamos al inicio. De hecho, cito a Thomas Crowe sobre esto. El estilo romántico fue producto de las traducciones y distorsiones de la herencia clásica, tanto como lo había sido el arte de Girodet y de Angres. ¿Qué es lo que dice Thomas Crowe? Mirá, Delacroix fue tan disruptivo como Angres. Y estos debates y estas derivas que nos regala la historia del arte hacen que uno reflexione de qué pasa hoy cuando miramos a ese pasado, hace un siglo y pico atrás. Entonces los invito a cerrar esta entrada con las imágenes de la sala del Louvre en donde están hoy por hoy expuestas sus obras. Y miren cómo el Louvre titula este espacio: cuando los pintores pensaban a lo grande. Hoy por hoy comparten salas todas sus obras y al menos nadie ha reportado todavía que sus almas se despierten durante la noche para fustigarse o decirse cosas. Así que bueno, hasta aquí la entrada del día de hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. No olviden de suscribirse y de regalarme un like si les gustó. Adiós.